Vamos con el primer tema de la noche. Présteme atención unos pocos segundos, pero es una cosa que hay que explicar. Vamos a ver. El Ministerio del Interior, España, en fin, el Estado, tiene un centro de estrategia antiterrorista francamente bueno, todo hay que decirlo, muy inteligente, muy bien informado, que periódicamente emite informes. En el último señala como peligros terroristas vigentes el terrorismo yihadista, es decir, de cuño fundamentalista musulmán, y además lo detalla grandemente y largamente y de forma muy prolija y muy acertada, e introduce de repente un nuevo concepto que es francamente difícil de aprender. Habla de la violencia identitaria y no se refiere, por cierto, eso sí se deduce del contexto, a la violencia identitaria, por ejemplo, del separatismo catalán. No. ¿De qué está hablando exactamente? Bien, ¿con quién hablar de lo que significa un documento de estas características? Bueno, pues en esta casa, porque es el que más a mano nos queda, y además porque es un muy buen amigo y porque sabe del asunto un montón, es don Bruno Navarro, al que tenemos aquí esta noche. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Bruno es verdaderamente conocido por todos ustedes, por sus contribuciones en el informativo de esta casa, además de algún inmarcesible programa de tiempos modernos, todo se ha dicho. Bueno, ¿qué es exactamente lo que estamos hablando, este documento, este centro antiterrorista? Bueno, el centro, has dicho antes que es muy bueno y lo es, ¿no? El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado ha hecho una magnífica labor todos estos años, y sus predecesores, que eran dos unidades, una antiterrorista y otra contra el crimen organizado, antes de fundirse, lo han hecho también, y todos lo sabemos y lo reconocemos, por lo tanto es doblemente sorprendente. De todas formas, es de esperar que no haya sido, que esta mención a la amenaza identitaria, es de esperar que no haya venido propiamente del CITCO, sino que haya sido, digamos, una necesidad, una imposición política del gobierno. En el informe, ojalá fuera un informe, es que no es un informe, es la estrategia nacional contra el terrorismo, es algo muy serio, ¿no? La anterior duró de 2012 a 2017, se ha tardado 2 años en sacar esta siguiente, porque teníamos la estrategia de seguridad nacional, que digamos que es superior, por así decirlo, que tiene su capítulo de antiterrorismo en 2017, porque tenía que estar de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional de 2015, y al final ya se ha sacado esta estrategia, ¿no? Que tiene que durar teóricamente hasta el 2023, si no lo impide algo antes, y hay que cambiarla, ¿no? Por lo tanto, es mucho más que un informe y es algo muy serio todo lo que ahí se dice, y que se diga esto, pues doblemente serio, ¿no? Y efectivamente, lo has dicho bien, no se refiere a los separatistas catalanes cuando habla de los identitarios, pero yo cuando leo extremismos, muy bien, el separatismo catalán, identitarios, separatismo catalán, y excluyente, o separatismo catalán, pero no, porque antes ha mencionado, en otro momento en otra página, ha mencionado que el terrorismo autóctono, se refiere a ETA y a cualquier otro terrorismo autóctono, no es relevante en estos momentos, hay que estar alerta, pero no es relevante ya. Por lo tanto, ¿a qué se refiere? Porque ya ha hablado del terrorismo autóctono como no relevante, ha hablado del yihadismo largo y tendido como la principal amenaza, el terrorismo yihadista, principal amenaza en España, pero el terrorismo identitario excluyente ni es una cosa ni es otra. ¿A qué se refiere? Claro, no lo explica. Quiero creer que en los próximos días / semanas de una explicación, alguien tendrá que darla, porque estos documentos antes no eran públicos. Por primera vez se hace público la estrategia de seguridad, la estrategia nacional contra el terrorismo. Pues lo mínimo es explicar un poco a qué te refieres, porque lo que se puede decir es... Ojo, que viene él, ¿no? Yo creo que todos sabemos a qué se refiere. Habla de Europa, habla de España, pero habla de Europa también. Dice muy pocas palabras, pero yo creo que se entiende perfectamente. Se refiere a los movimientos, a los movimientos identitarios, tanto en España, yo creo que está claro a qué se puede referir, y los que más anteriormente ya han surgido en Europa, de los que habla que pueden derivar en violencia o están derivando en violencia y en actitudes filoterroristas. Pero sería bueno que pusiera los ejemplos y que citara exactamente a qué se refiere, y sobre todo porque que alguien cometa un acto en un momento dado es grave, pero para meterle una estrategia de seguridad, una estrategia nacional antiterrorista,
tiene que haber una pauta, tiene que haber una repetición, reiteración, un grave peligro. Eso es lo que debería... Sobre todo tiene que haber ejemplos materiales que te permitan decir, ojo, que esta gente va a poner una bomba. Dos puntualizaciones. La primera, recordamos hace pocos meses que se publicitó la creación de un grupo terrorista separatista catalán, que podía llamar un poco a risa el decir, bueno, pero ahora estos señores ¿dónde van? No van a poder hacer lo que quieren hacer, pero la realidad es que hubo una serie de señores que crearon una estructura, por lo menos propagandística, para poder haber llegado a los medios de comunicación. Bueno, ya lo tuvieron. Eso ya lo tuvieron, pero digo ahora. Y eso mismo, eso en sí, debería ser suficiente, porque que yo sepa, el terrorismo identitario en España no ha creado ninguna plataforma al respecto para haber sido introducido en la estrategia. Y la segunda es que la frase anterior a esta que estamos hablando, de terrorismos identitarios, dice que entre los efectos negativos del terrorismo, y uno puede imaginar cuáles son los efectos negativos del terrorismo, dice, está el riesgo de reacciones violentas contra las minorías. Y eso es a lo que se dedica. Claro, es que esa página es tremenda. Al final hay una especie de sesgo de corrección política en un documento que por otra parte es magnífico. Por otra parte es magnífico. En fin, un asunto del que tenemos que hablar. Lo vamos a colocar aquí. Yo sé que la gente piensa que esto es la antitelevisión, porque resulta que cuando algo esté a punto de conmocionar el mundo, no es televisivo. Mire usted por dónde. Pero esto lo es. Cuando el follón de Corea del Norte, aquí nadie hablaba de Corea del Norte, nosotros sí. Ahora empieza un follón que es mucho peor, que es lo que está ocurriendo entre la India y Pakistán. ¿Por qué es mucho peor? Porque son dos países enormes, llenos de gente, con armas nucleares y que además ocupan sendas posiciones decisivas en el equilibrio geopolítico mundial. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas es realmente atroz. Básicamente, han empezado a derribarse aviones. Esto es muy serio. A la gente le parece que está muy lejos, pero esto es muy serio. Sí, es muy serio porque la India y Pakistán en estos 71 años han tenido 3 grandes guerras, una guerra no declarada en el 99, llevan 4 guerras y un sinfín interminable, permanente casi, de conflictos fronterizos, incidentes, escaramuzas militares como la que estamos viviendo. Es una de las más graves en los últimos años. No había ocurrido algo así en mucho tiempo. Luego, ¿hay posibilidad de que en un momento dado puedan llegar a abrirse otra vez hostilidades? O sea, una guerra abierta. Existe la posibilidad. Mi opinión es que esta vez tampoco se dará. Pero la posibilidad siempre existe. Y no se dará porque, en el fondo, los indios han entrado en el espacio aéreo pakistaní respondiendo a los ataques terroristas que están sufriendo, que hace unos días les mataron 40 policías en la Cachemira india. Afirman que las bases de esos grupos terroristas están en Pakistán y se han visto obligados a dar una respuesta para su pueblo, es decir, un acto de fuerza para que su pueblo esté tranquilo y diga, mi gobierno me está defendiendo. Lo han hecho, las versiones son contradictorias, pero a fin de cuentas el gobierno indio parece satisfecho, o puede que esté satisfecho, el gobierno pakistaní también, porque a fin de cuentas parece que va ganando esa partida, y bueno, yo creo que se quedará la cosa en otro susto, pero bueno, cada vez la situación, desde luego, las relaciones entre ellos van mucho a peor. Y siempre, esto hay que decirlo siempre, la Cachemira es una región histórica que está a caballo entre Pakistán y la India, también un poco en China, pero sobre todo Pakistán y la India, y que el único lugar donde hay conflicto, donde está la insurgencia y el terrorismo, es en el lado indio, porque mientras en el lado pakistaní son todos musulmanes, en el lado indio, claro, hay hindúes, pero también pakistaníes. Exactamente. Bueno, cerramos la cuestión de India y Pakistán. Tenemos de seguir quemando etapas, son las 10:30. Hoy va muy cargado el programa y sé que todo el mundo se ha quedado con ganas de decir algo, pero tendréis otra oportunidad enseguida porque hemos de abordar la cuestión del Brexit. Despedimos a Bruno Navarro. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias a ti por invitarme. Y a ver si prodigamos más. Eso espero.